Bienvenidos a mi tutorial de matemáticas. Empezaremos con aritmética y divisibilidad y dentro de este bloque comenzaremos con números enteros y naturales. Los primeros que vamos a ver son los números naturales, que son aquellos que se usan para contar elementos de ciertos conjuntos. Dentro del lenguaje matemático este tipo de números es representado con una n. Un ejemplo muy básico sería el 6. Pero como él hay otros muchos, es decir, números infinitos. También tenemos números enteros, que son el conjunto de números compuestos por los naturales, sus opuestos y el cero. Son representados con una z. Encontramos muchos ejemplos, uno de ellos sería el -17, pero como él hay infinitos. Los números, tanto enteros como naturales, pueden adoptar diferentes funciones. Una de ellas es que pueden ser opuestos. Estos números son los que tienen mismo valor absoluto y distinto signo. Un ejemplo muy sencillo es -5, que su opuesto es 5. También los números pueden ser inversos. Estos números se dan en el caso de que se cambie el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Un ejemplo es 2, el inverso es 1 partido de 2. Otra función es la de un número múltiplo. Se da cuando el resultado de multiplicar el segundo número por un número natural. Es decir, 40 es múltiplo de 5 porque 5 por 8 da 40. También encontramos el divisor, que es cuando su división es exacta, es decir, cuando un número es dividido entre otro y el resto da 0. Un ejemplo es que 5 es divisor de 30, porque su resto da 0. La última función que encontramos es la de un número primo, que es decir, es cuando un número solo es divisible por él mismo y la unidad. Por ejemplo, números primos son el 2, el 7, el 11, el 13. Ahora pasamos a la hora de hacer las operaciones. A la hora de hacer las operaciones necesitamos seguir unas pautas. Para estas pautas nos encontramos con las propiedades. Las primeras propiedades con las que nos encontramos son las de la suma y la multiplicación. La primera y más sencilla es la conmutativa, que nos dice que el orden de los sumandos o factores no afecta al resultado. Luego seguimos con la asociativa, que nos dice que el orden en el que se realizan las operaciones tampoco altera el resultado. Y por último tenemos la distributiva, del producto respecto a la suma. Esta lo que nos viene a decir es que es lo mismo A por, entre paréntesis, B más C que A por B entre paréntesis más A por C entre paréntesis. Acabando con las propiedades tenemos la propiedad de la resta, que nos dice que si a los dos términos de una resta se les suma o se les resta el mismo número, el resultado no varía. Es decir, da igual que hagas, entre paréntesis, 6 menos 2 igual a 4, que si haces, entre paréntesis, 6 más 3, cierro paréntesis, menos 2 más 3, entre paréntesis, igual a 4. Todas estas han sido las propiedades que nos ayudarán a facilitarnos las operaciones. Seguimos con los procedimientos, que son las reglas básicas que hay que seguir para realizar las operaciones. Lo primero de todo es la jerarquía de operaciones, que se clasifica de la siguiente forma. Primero se hacen los paréntesis, luego se hacen las raíces y potencias, seguido se hacen las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas, como podemos observar en este ejemplo. Otro de los procedimientos son la suma de números enteros. Esto nos dice que si son de igual signo se suman los valores absolutos y el resultado tendrá el signo de los números, como 3 más
15, que es igual a 18. Luego también tenemos que si tienen diferente signo, se restan los números y el resultado tendrá el signo del número con mayor valor absoluto. Es decir, menos 5 más 3 es igual a menos 2. Por último tenemos la multiplicación y división de números enteros. Lo que nos dice es que si tienen el mismo signo, se multiplican los valores absolutos y el resultado tendrá signo positivo. Pero si tienen signo diferente, se multiplican los valores absolutos, pero el resultado tendrá signo negativo. Y es lo mismo para la división. Además de todo lo anterior, tenemos más procedimientos. Otro de ellos son los criterios de divisibilidad, que se constan de varios. Nos ayudan a la hora de averiguar el múltiplo de un número. El primero son los números divisibles por 2, que son los números que terminan en 0 o cifra par, como 20, 354. Luego tenemos los números divisibles por 3, que son aquellos números cuyas cifras suman 3 o cualquier múltiplo de 3, como por ejemplo el 111, el 3321, etc. También tenemos aquellos números que son divisibles por 4, que son los números cuyas dos últimas cifras son 0 o un múltiplo de 4, como 12, 16 o 20. Seguimos con los divisibles de 5. Son aquellos números terminados en 0 o 5, como 60, 105, etc. También tenemos los números divisibles por 3, que son aquellos números divisibles por 2 y por 3, como 654, 132. Tenemos números divisibles por 9, que son aquellos cuyas cifras suman 9 o son múltiplo de 9, como 81, pero como él hay muchísimos más. También tenemos los números divisibles por 10, que son los más fáciles, son aquellos terminados en 0, como 100, 210, 10, etc. Este ya se complica un poquito más, que son los números divisibles por 11. Son aquellos en los que la suma de las cifras del lugar par menos la suma de las cifras del lugar impar, o viceversa, da 0 o múltiplo de 11, como 11, 22, 33. Por último, tenemos dos procedimientos. Estos nos suelen servir más a la hora de hacer problemas. El primero es el máximo común divisor, que nos dice que se multiplican los factores comunes con el menor exponente. Luego, en cambio, tenemos el mínimo común múltiplo, que nos dice que se multiplican los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Para realizar todo esto, necesitamos saber cómo se hace la descomposición de factores primos, que es lo que veremos a continuación. La descomposición de factores primos consta de dividir un número por alguno de sus divisores y el resultado dividirlo por uno de sus divisores, y así sucesivamente, como veremos en el ejemplo. Para realizarlo, haremos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números. Para realizarlo he cogido el número 16 y 24. Primero se hace la descomposición de factores primos. Lo que haríamos sería poner 16 y dividirlo entre 2. Seguiríamos haciendo esto sucesivamente, lo que nos da 16 entre 2, 8, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2 y 2 entre 2, 1. Esa sería la descomposición factorial del número 16, que sería lo mismo que decir 16 es igual a 2 elevado a 4. Seguidamente tendríamos que realizar la descomposición factorial de 24, que sería 24 entre 2, 12, 12 entre 2, 2, 6 entre 2, 3 y 3 entre 3, 1. Por lo que nos quedaría la descomposición factorial de 24, que sería 2 elevado a 3 por 3. Una vez hechas las descomposiciones factoriales, realizaríamos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a empezar con el máximo común divisor. Como antes os he dicho, lo que nos daría 2 elevado
a 3 por 3. Luego haríamos el mínimo común múltiplo, lo que nos daría 2 elevado a 4 por 3. Con esto acabaríamos todos los procedimientos relacionados con números enteros y naturales. Seguimos con las potencias y raíces. Lo primero de todo esto son las potencias. Una potencia está compuesta por una base, en este caso a, que es el número que se multiplica por un exponente, en este caso b, que son las veces por las que se multiplica. Si la base es positiva, el resultado siempre será positivo, como 2 elevado a 2, que es igual a 4. En cambio, si la base es negativa, pero el exponente par, el resultado siempre será positivo, es decir, menos 2 elevado a 2 será igual a 4. Pero si por el contrario el exponente es negativo, el resultado será negativo, como menos 2 elevado a 3, que es igual a menos 8. Para realizar todas estas potencias tenemos que seguir una serie de conceptos, que ahora os iré contando. Hay muchos, pero son muy importantes a la hora de realizar las operaciones. El primero es la potencia de un producto, que nos dice que la potencia de un producto es igual al producto de potencias. Es decir, entre paréntesis, 4 por 5 elevado a 2 es lo mismo que 4 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Luego tenemos la potencia de un cociente, que es la potencia es igual al cociente de potencias, es decir, entre paréntesis, 4 entre 5 elevado a 2 es lo mismo que 4 elevado a 2 entre 5 elevado a 2. Seguimos con el producto de potencias de la misma base, que nos dice que el producto de potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma de los exponentes. Es decir, con un ejemplo sería 4 elevado a 2 por 4 elevado a 4 sería lo mismo que decir 4 elevado a 2 más 4, lo que nos daría 4 elevado a 6. Seguimos también con el cociente de potencias de la misma base, que nos dice que es igual a la base elevada al resto de exponentes. Lo mismo que en el anterior, lo único que restando, lo que con un ejemplo nos sería mucho más sencillo. Un ejemplo sería 4 elevado a 6 entre 4 elevado a 3, que sería igual a 4 elevado a 6 menos 3, que sería lo mismo que 4 elevado a 3. Tenemos aquí una de las más sencillas, que es las potencias de una potencia, que es la base elevada al producto de los exponentes. Es decir, 3 elevado a 2 entre paréntesis elevado a 2 sería lo mismo que 3 elevado a 4. Ahora sí que sí vamos con la más sencilla, que es la potencia de un exponente 0. Nos dice que cualquier potencia elevada a 0 es igual a 1, como 3 elevado a 0 igual a 1, 4 elevado a 0 igual a 1, 584 elevado a 0 es igual a 1. Eso es lo que nos quiere decir este procedimiento. Y por último, y para mí, la más difícil, la potencia con exponente negativo, lo que nos dice que cualquier potencia con exponente negativo es igual a 1 partido por la potencia con exponente positivo. Un ejemplo sería 7 elevado a menos 8 igual a 1 partido de 7 elevado a 8. Y hasta aquí sería lo último de potencias. Luego iríamos con las raíces, que son un poco más complicadillas, pero ahora lo vamos a ver. Dentro de las raíces tenemos el cuadrado perfecto, que es decir, una raíz la cual es exacta, y el cuadrado no perfecto, aquella raíz cuando su cuadrado no es perfecto, es decir, está compuesto por una raíz entera más un resto, como 5, que es igual a la raíz de 2 elevado a 2 más 1. 2 sería el cuadrado perfecto y 1 sería el resto. Para acabar con aritmética, explicaré las fracciones. Están compuestas por un denominador, que son las partes por las que se divide el número, y un numerador, las partes que se toman. Un ejemplo sería 2 cuartos.
Dentro de las fracciones están las fracciones equivalentes. Son aquellas que se realizan cuando queremos sumar o restar fracciones con distinto denominador. Para esto hay que realizar el mínimo común múltiplo. Lo que haremos será realizarlo de 2 octavos menos 3 sextos. Lo que hay que hacer es realizar el mínimo común múltiplo de 8 y 6, lo que nos dará 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2 y 2 entre 2, 1. De 8 es igual a 2 elevado a 3 y de 6 es 6 entre 2, 3, 3 entre 3, 1, lo que nos da que 6 es igual a 3 por 2, ¿vale? Lo que hay que hacer, si nos acordamos para el mínimo común múltiplo, es coger los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, por lo que cogeríamos 2 elevado a 3 por 3, que nos dará 24. 24 será ahora lo que pondremos como denominador en las fracciones. Y para seguir, lo que habrá que hacer será 24 entre 8, que es 3, y 3 por 2, que nos da 6. 6 será el numerador. Esta será la fracción equivalente de 2 octavos. Para hacer la fracción equivalente de 3 sextos se hace lo mismo, 24 entre 6, 4, y 4 es multiplicado a 3, lo que nos da 12 24avos, lo que será la fracción equivalente de 3 sextos. Ya tendríamos la fracción equivalente y podríamos restarlo, lo que nos daría menos 6 24avos. Si seguimos nos encontramos con las fracciones irreducibles, que son aquellas fracciones que no se pueden simplificar más. Un ejemplo de fracción irreducible proveniente de 4 octavos, lo que reducimos a 2 cuartos, que si lo reducimos sería 1/2. 1/2 sería la fracción irreducible. Seguimos con la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores. Un ejemplo son 3 sextos por 7 medios es 21 doceavos, porque se multiplican 3 por 7 y 6 por 2. Luego tenemos la división de fracciones, que se realiza una multiplicación en cruz. Aquí lo vemos muy bien en el ejemplo. 5 medios entre 3 cuartos es lo mismo que 5 por 4 entre 2 por 3, lo que nos da 20 sextos. Por último, tenemos las potencias de fracciones, lo que con un ejemplo se ve a simple vista. Entre paréntesis nos encontramos con 4 octavos elevados a 2, lo que equivale a 4 elevado a 2 entre 8 elevado a 2, que es igual a 16 64avos. Dentro de las fracciones, y no menos importante por haberlo dejado la última, son las fracciones generatrices. Estas fracciones son aquellas que provienen de un número decimal. En función del tipo de número decimal, el cálculo se realiza de forma diferente. Si tenemos un decimal exacto, como 12,65, lo que hay que hacer es lo siguiente. Se coloca el número entero sin comas y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como posiciones tenga la parte decimal. Un ejemplo es 12,65, la cual su fracción generatriz sería 1265 partido de 100. Luego tenemos cuando el decimal es periódico puro. En el numerador se pondría el número entero sin comas, menos la parte entera, y en el denominador tantos nueves como posiciones tenga el periodo. Un ejemplo sería 6,33333 infinito, es decir, periódico, la cual su fracción generatriz sería 6,3 menos 6, menos 6 porque es la parte sin decimal, y partido de 9, porque son las posiciones que tiene el periodo.
Para realizar los números periódicos mixtos, en el numerador se pondrá el número sin comas menos el anteperiodo y en el denominador tantas nueves como posiciones tenga el periodo seguidos de tantos ceros como posiciones tenga el anteperiodo. Un ejemplo sería 7,8435, la cual la fracción generatriz sería 78.435 menos 784 partido de 99.900. Con esto acabaríamos toda la aritmética. La última parte que nos queda son proporcionabilidad y divisibilidad. Aquí encontramos porcentajes, reglas de 3 y repartos proporcionales. Empezaremos con los porcentajes. Para realizar un porcentaje necesitaremos tener un porcentaje de cierta cantidad de número, ¿vale? Un ejemplo sería el 10% de 120. Lo que habría que hacer sería 120 por 10 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque el porcentaje equivale siempre a una fracción. En este caso, como hemos puesto 10%, equivale a 10 partido de 100. Por lo que habría que hacer 120 por 10 entre 100, lo que ya os he dicho anteriormente, que nos daría 12. Seguiríamos con las reglas de 3. Tenemos las simples y las compuestas. Empezaremos con las simples. Las simples constan de dos magnitudes y pueden ser directas o inversas. Las directas se realizan en cruz, como ahora veremos. Lo que habría que hacer sería C por B entre A, lo que nos daría X. Aparte de las directas tenemos las inversas. Las inversas en cambio se realizan en línea recta. Lo que habría que hacer A por B entre C, que nos daría X. Seguimos con las reglas compuestas. Dentro de las reglas compuestas tenemos las directas. Las directas lo que habría que hacer sería E por B por F entre A por C, lo que nos daría X. Tenemos también las inversas, que se realizan en línea recta, como ya os he dicho. Lo que habría que hacer sería A por B por C entre D por E, que nos daría X. Y por último tenemos las mixtas, que es una combinación de una regla directa e inversa. Lo que habría que hacer sería D por B por C entre A por E, lo que nos daría X. Con esto acabaríamos reglas de 3 y ya solo nos quedarían los repartos proporcionales, que es con lo que vamos a empezar ahora. También, como en las reglas de 3, hay repartos proporcionales directos e inversos. Primero vamos a empezar con los directos. Para explicároslos, os lo explicaré con un ejemplo. Un padre tiene 500 euros y los quiere repartir en función de la edad. Un hijo tiene 12, otro hijo tiene 14 y el otro 18. Para hacerlo habrá que hacer 12K más 14K más 18K. ¿Por qué se pone K? Porque lo que estamos buscando es el valor de la K. Lo que habrá que hacer será sumar todo esto, que nos dará 500 euros. Entonces, una vez sumado 12 más 14 más 18, que nos da 44K, igual a 500 euros, lo que hay que hacer es despejar la K. Por lo que haremos 500 entre 44, que nos dará 11,36. Ese será el valor de la K. Una vez que sabemos el valor de la K, lo único que hay que hacer será multiplicar 12 por 11,36, 14 por 11,36 y 18 por 11,36. Este sería el reparto proporcional directo, pero también tenemos el reparto proporcional inverso. Lo primero que tendremos que hacer será el mínimo común múltiplo de 12, 14 y 18. Una vez hecho, nos dará 252. Entonces habrá que hacer la fracción 21K entre 252 más 18K partido de 252 más 14K partido de 252
es igual a 500. Y ahora, como hemos hecho en el reparto proporcional directo, habrá que despejar la K. Para despejar la K, lo que habrá que hacer será a 500 multiplicarlo por 252 y dividirlo entre 53, lo que nos dará 2377. En función de esto iremos dividiendo por el número, lo que nos dará el resultado final de cada hijo. Habrá que hacer 2377 entre 12, lo que nos dará 198. 2377 entre 14, lo que nos dará 169, y 2367 entre 18, lo que nos dará 132. Con esto acabaríamos los repartos proporcionales. Ya he acabado el tutorial, espero que os haya gustado muchísimo y que os haya servido de mucho.